analizando lo que ha sido este nuevo robo del siglo. Fue a las 12:20 del mediodía. La verdad que a todos les sorprende porque pareciera que estuvo muy premeditado. Se habla incluso de que este botín fue de 1 millón de euros y 14 millones de dólares, lo que corresponde a 12.500 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se efectúe un robo así de grande considerando que esto ya ocurrió anteriormente? Fíjate que esta es la tercera oportunidad que hablamos del robo del siglo. Los modus operandi han sido más o menos similares, sobre todo la última vez que se realizó algo similar en el aeropuerto. Estamos tras un grupo de gente tremendamente planificado. Estamos ante un líder que es capaz de planificar, llevar a su gente en una comunión tan importante que son capaces de hacer en pocos minutos, en pocos segundos, un trabajo tan pulcro y tan fino como este. Debemos comprender de que lo más probable, y eso es parte de la investigación policial, si es que existe o no algún tipo de antecedente que se sale desde el interior de la falencia. La gente siempre se ha preguntado de lo último, ¿y qué pasó con los protocolos? ¿No aprendimos nada de la última vez que ocurrió un robo como este? Yo pienso que sí, que han habido modificaciones a los protocolos, pero si tú no modificas constantemente estos protocolos, obviamente que se producen falencias y se van detectando falencias. Básicamente, por ejemplo, la coordinación efectiva entre las empresas que transportan los valores y las personas que los reciben. ¿Existe algún tipo de coordinación entre ellos? Ellos están diciendo, mira, en nuestro vehículo que tiene esta característica, va este conductor, existe un reconocimiento facial, existe una validación dactiloscópica al momento de llegar al lugar, o simplemente llegan y llega cualquiera. En la última entrevista, la señora que atendió el lugar simplemente le mostraron una credencial y así vulneró los dos lugares donde se realiza un control antes de llegar a las bodegas. Entonces, ¿qué pasa después? Hay una intimidación, que son intimidadas, que son reducidas. ¿Y qué pasa después? Nadie da un aviso. No tenemos los elementos necesarios, físicos, para impedir la salida del lugar. Son varias las interrogantes que a mí me quedan dando vuelta de esto. Pareciera que hay una sensación de vulnerabilidad, o eso al menos es lo que comentaban el personal justamente que se desplaza en esa zona. Sabemos que, como bien comentaba, esto no es la primera vez que ocurre en este sector, pero cabe destacar que no estamos hablando de que efectivamente fue el mismo furgón, sino que incluso era un camión falso, adulterado, con una placa patente que ya había sido robada. Es decir, tampoco existía la política de cuál va a ser el auto, cuál es la identificación con la que va a ingresar. Se habla de que habrían sido entre 7 y 10 personas las que habrían ingresado a hacer este robo, y esto se estima porque tampoco hay cámaras de seguridad que puedan corroborarlo. ¿Cómo es posible que ni siquiera se cuente con ese detalle que parece ser tan mínimo como la cámara de seguridad en un lugar donde se maneja tanto dinero? Tanto dinero. Fíjate que hace muy poco tiempo, en una reunión que se realizó con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones y Carabineros, se le hizo la sugerencia. Se les dijo, este no es un buen lugar para transportar y para hacer estos cambios de valores de tan alto calibre. Pero aparentemente no se tomaron en cuenta, no hubieron consideraciones, y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el encargado de seguridad? ¿Se realizan estos controles? Si no tenemos un encargado de seguridad, no quiero decir que no se realizaron, porque no conocemos si efectivamente... Pero si efectivamente existe un jefe de seguridad que es capaz de controlar cada uno de estos movimientos para que vaya quedando al descubierto, tenemos que implementar nuevas medidas de seguridad, tenemos que implementar también las nuevas tecnologías que hoy día están disponibles, hacer un reconocimiento facial, una captura de imagen de la persona que viene ingresando a un lugar de tanta importancia como este. Claro que habría sido importante para esta investigación. Claro, Juan Luis Rodríguez, quien es el director del aeropuerto, dijo que este robo ocurrió en una parte que no es aeronáutica, es decir, que no corresponde a la DGAC. En el fondo pareciera que se están desligando un poco y tratando de recién entender de quién comprende este sector y quién debería haber tenido las medidas de seguridad, porque pareciera que hasta el momento no hay alguien que diga si efectivamente fueron vulneradas al menos. Lo que pasa es que lo que hace el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil es desmarcarse un poco y decir, ordenemos esta historia. Nosotros como Dirección General no tenemos la custodia de esto. Por favor, para que no nos digan que el General del Aeropuerto pertenece a ellos. Ellos tienen grupos altamente capacitados, grupos que disparan, se preparan técnica y tácticamente hablando, pero ese sector no tiene que ver con nosotros. Si eso o no para la ciudadanía normal es suficiente, podríamos entrar a discutirlo. Hay una empresa privada que tiene que ver con esto. Esa empresa privada, ¿a cargo de quién está?
esa empresa privada hace una rotación de funcionarios importante para no ir dejando estas falencias al aire para todos. Van chequeando esta información, porque hay algunas empresas de seguridad privada que muchas veces no saben o no tienen un equipo de gente realmente preparado para poder realizar este tipo de conducta. Una cosa es quién tiene el control de la parte operativa y de seguridad del aeropuerto, y lo otro es saber esas dos medidas, porque un control para poder ingresar a ese lugar, un control lo realiza específicamente esta empresa privada, y la otra... Y este grupo de personas, que insisto, altamente calificado, que después podríamos conversar exactamente cuál es el perfil de esta gente, altamente calificado, ya hizo un repaso, ya revisó el lugar. Oye, si tú te pones a pensar, ¿cuándo fue el primer robo? Estamos hablando de que hay una diferencia de 3 a 4 años entre uno y otro. 3 a 4 años entre uno y otro. Pareciera ser complicado. ¿Te acuerdas tú cuando se robaron en una empresa en Independencia? Habían 2 guardias, uno se iba a comprar cigarros, el otro se quedó adentro y robaron una cantidad de dinero importante. Nunca han sido identificados. Es que pareciera que fuera parte de un mal chiste, porque en un lapso de 4 años efectivamente ocurren estos 3 grandes atracos gigantes, donde son de similares características. El primero se le dijo el robo del siglo, al siguiente este sí que sí, ahora este sí que sí es el robo del siglo, porque cada vez van subiendo el botín, pero pareciera que no se mejoran las medidas de seguridad, lo que pone en riesgo, por supuesto, también no solo el personal que trabaja adentro, sino que también a quienes... Vamos a estar conversando de cómo es el perfil de estos ladrones que sin duda, lugar a duda tenían premeditado esto. Sabemos que ya había aquí una maquinación previa para que pudieran así distraer a los policías para poder llegar a ellos, pero también quiero detenerme en un detalle no menor. El botín que ellos roban viene en euros y también en dólares. Es decir, se le puede hacer seguimiento. Este botín robado va a tener que tal vez ser oculto y no utilizarlo, me imagino, en un rango de efecto, porque me imagino que el Banco Central ya dio aviso de los números de serie de Si es que tenemos robados. esa información, si es que se tiene esa información, porque lo ideal sería que efectivamente esta información tanto del dinero nacional como del extranjero esté codificado y que tengamos esa información para poder poner en aviso, por ejemplo, las casas de cambio o algo más. Pero este dinero va a pasar mucho rato de que ellos no lo van a utilizar. Este dinero lo pasan incluso, va a quedar ahí enterradito durante un buen tiempo. Estas bandas altamente organizadas, obviamente que necesitan sustentarse durante este periodo de tiempo, pero estos dineros no van a estar disponibles. ¿Cuándo van a empezar a salir al aire? Cuando empiecen a realizarse este tipo de compras, porque obviamente van a necesitar comprar, van a necesitar mover estos dineros, las personas van a empezar a pedir, los miembros de esta banda van a empezar a pedir su parte. Y ahí es donde empiezan a cometer quizás uno que otro error. Pero yo pienso que este grupo, que es para mí extremadamente bien organizado, con funciones específicas, con tiempos muy bien detallados, es digno de una película, igual que los otros 2 robos del siglo, dignos de una película. Sobre todo, yo pienso que deben ser personas de sobre 30 años de edad. Son personas que ya cuentan con antecedentes policiales, ya se han visto en este tipo, no son delincuentes normales, no son, yo tendía a pensar en primera instancia que podrían haber estado vinculados al narcotráfico, pero por la forma de actuar, al momento de no herir a nadie, al momento de ser tan limpios para salir, me da la impresión de que estos no necesariamente están vinculados al área del narcotráfico. Y este líder experimentado, que tiene incluso... La gran mayoría de ellos, si no todos, sobre todo la persona que ahí justamente lo estamos viendo en pantalla, la persona que va realizando la custodia de este vehículo, tiene una formación paramilitar importante. Pero en las imágenes veíamos un hombre que a plena luz del día va con una subametralladora, enmascarado. La verdad es que pareciera que es bien temeraria la situación. Sabiendo ocuparlas, llama mucho la atención en que va con el dedo en el gatillo. Pareciera que no solo son delincuentes que prepararon mucho esto, sino que también iban dispuestos a todos. Ahora, lo que llama bastante la atención y que diferencia un poco al robo anterior, ahí estamos viendo en pantalla lo que comentaba. Fíjate que, mira, si sacamos el señor director, si sacamos el GC, vamos a poder darnos cuenta, ahí está perfecto fíjense, el dedo en el disparador. Normalmente nosotros a nuestros aspirantes de la Escuela de Investigaciones siempre los estamos previniendo, los estamos inculcando en esto. Cuando uno realiza un operativo policial, ya sea un allanamiento, una irrupción, nunca va con el dedo en el disparador. Siempre va ahí, ubicadito de esa manera, porque es de fácil acceso al disparador, pero no se me va a salir ningún tiro en forma accidental. Y si nosotros además nos detallamos y nos ponemos a mirar
el brazo de esta persona es una persona que tiene una estructura física bastante adecuada. Tonificado, el tipo hace deporte, se mantiene en forma y por lo tanto, si tú sumas eso a la preparación táctica que él tiene al momento de manejar un arma de ese calibre, estamos hablando de alguien que efectivamente tiene preparación y que estaba dispuesto a cualquier cosa. Carlos, cuando comparamos este robo con el anterior, considerando que se da en este mismo sector y que también son botines millonarios, llama la atención de que los ladrones que participaron en el antiguo robo del siglo cayeron porque empezaron a gastarse el dinero, empezaron incluso a ostentar en redes sociales. Recordemos que uno de ellos compró autos en efectivo. Solamente hay uno que hasta el momento se encuentra prófugo, pero el resto empezó a gastar. Pareciera que las ansias fueron los que terminaron por dar con ellos. Sin embargo, acá pareciera que hay una estrategia un poco mayor, considerando que ni siquiera es dinero que en plata chilena. Fíjate que es muy bueno el alcance que tú haces, porque estas personas que hoy día, la que estamos enfrentando hoy día, yo pienso que están mucho más preparadas que el grupo anterior. Yo creo que no van a cometer esos errores, primero porque ya saben los errores y cómo fueron descubiertos sus compañeros, entre comillas, anteriores. Por lo tanto, no van a cometer ese mismo error. Segundo, me da la impresión que obviamente que con esa banda que tú dices empezaron a cometer esos errores porque muchas veces conforman este grupo de gente con algunos que son muy jóvenes. Por eso te digo, una banda a mí me da la impresión que tienen sobre 30 años y cometen este tipo de errores tan pequeños. Chicos que no tienen ninguna posibilidad, no tienen un trabajo fijo o su nivel de ingreso es bajo, empezaron con viajes a Europa. Tenían el dinero enterrado en sus patios. Por supuesto, y empezaron también a sus mujeres también a adquirir cierto tipo de cambios físicos importantes donde la gran mayoría de la gente que vivía en su entorno se empezó a dar cuenta. Y eso es una de las facilidades y una de las fuentes de información que utiliza la policía, entre tantas otras, que justamente son vecinos, alguno de la banda que quedó medio dolido, que no le gustó la repartija de dinero, que da cuenta e informa a las autoridades de que algo pasa. Ahora, Carlos, para ir entendiendo un poco este tremendo robo millonario, el que definitivamente sí es el más alto del siglo, este sí que sí, pareciera que estuvo premeditado. Eso al menos hace presagiar, considerando que ocurrieron unos accidentes, por llamarlo de alguna manera, que justo hace 4 días botaron un poste que tenía una cámara de seguridad. Exacto. También hace un par de días hubo un intento de asalto donde intentaron ingresar y que golpearon al guardia de esta misma sucursal. Pareciera que estos que parecieran fortuitos terminaron por blindarlo de cierta manera. ¿Esto es, desde su parecer, algo que estaba estratégicamente planeado? Sí, efectivamente. Todas las actividades que tú señalas son las actividades previas que tuvo este grupo para poder materializar este golpe tan importante para ellos. No olvidemos que ellos llegan e irrumpen en el lugar exactamente cuando el dinero estaba disponible. Lo que ya te hace presagiar o pensar o presumir de que hay alguna información que sale desde dentro para decir, este es el momento indicado. Lo que tú señalas, el vehículo, uno de los vehículos que aparentemente ya encontraron, el segundo vehículo, que es el que iba haciendo la cobertura de seguridad en estos momentos, esto parece que es una noticia que está en desarrollo actualmente, es encontrado en un lugar que ya había sido chequeado por estos delincuentes. Días anteriores ya habían chocado un vehículo para poder botar la única cámara de seguridad que ellos encontraron en el sector. Y por lo tanto, incluso ellos utilizaron una galleta para poder romper este poste de seguridad para que pudiese caer y quedara libre para poder dejar este vehículo aquí y hacer el traslado, la transferencia de esta suma importante de dinero a otro vehículo para poder ser trasladado y sacado definitivamente del lugar. Nada fue al azar. Estamos frente, y vuelvo a decir lo mismo, y creo que todos lo hemos coincidido, estamos frente a un grupo bastante homogéneo, muy bien capacitado, altamente peligroso, y ojalá que puedan ser detenidos, y porque la idea es que esta gente salga de circulación. Claro, ¿qué pasa con el botín? Este dinero que es millonario, que logran ellos robar, sustraer. Imagino que después de repartirlo, existe también la posibilidad de que puedan viajar quizás a paraísos fiscales donde no se le puede hacer un seguimiento, considerando que podría existir este número de serie que podría identificarlo. Sí. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es viable en nuestro país? Mira, la verdad que este tipo de delincuentes no se manejan en ese tipo de orden, pero no podríamos descartarlo que hoy día sí exista alguien que pueda prestarle un tipo de asesoría para poder realizar lo que tú señalas. Lo más probable, cuando son un grupo, si nosotros nos tomamos en cuenta el grupo anterior, que eran chicos muy jóvenes, ahora, no sabemos, el detenido fue el más joven, porque el resto nunca fue detenido. Normalmente caen en este tipo de trabajo de empezar a vender y comprar cosas. Hay un tema súper interesante. Cuando tú compras vehículos, compras propiedades con dinero en efectivo, ahí existe una obligación
de denunciar y de poner una alerta a la unidad de análisis financiero del gobierno, que es la UAF. ¿Ante una sospecha? Ante una sospecha. Porque no es normal, bueno, va a depender. Por ejemplo, están los chicos que son la gente de gitanos, ¿no es cierto?, que normalmente ellos no trabajan con los bancos, siempre tienen sus dinero, la gente de la cultura china también hace lo mismo, normalmente compra el contado, no les va a llamar mucho la atención a la gente de los bancos o las compraventas de vehículos que ellos compren en su vehículo al contado. Pero que llegue cualquier persona con una cantidad de dinero importante al contado, eso prende alarma. Cuando esas mismas personas son las que están comprando bienes, muebles, en las mismas condiciones, hay una unidad que se llama la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja muy a la par con la Brigada de Delito Económico, con la BRILAC de la Policía de Investigaciones, para poder detectar de dónde vienen estos recursos. Porque este dinero tiene que salir de alguna parte. Esa persona que compra este tipo de artículos con este tipo de dinero tiene una historia contable. El Servicio de Impuestos Internos obviamente tendrá algo que decir al respecto. Carlos Collado no gana esta cantidad de dinero mensual para comprar este tipo de vehículos con dinero al contado. Entonces, por lo tanto, este tipo de información se empieza a cruzar para empezar a ir detallando. ¿Cómo lo hacen? Hormiga. Ponen estos palos blancos, familiares, amigos que van realizando estas compras, y ahí se empieza a disipar un poquito el dinero y se le empieza a perder el rastro un poco el dinero. Pero, por ejemplo, en pasos no habilitados, que sabemos que nuestro país vemos como cada día se incautan también a personas que tratan de pasar o ingresar sustancias ilícitas. ¿Existe la posibilidad de que ellos intenten sacar el dinero, considerando que acá en Chile claramente le van a intentar rastrear de algún modo? Existe la posibilidad, sobre todo los dineros extranjeros, existe una amplia posibilidad de que ellos quieran sacar esto por los pasos fronterizos no habilitados. Si nosotros nos recordamos de la cantidad de pasos fronterizos, la cantidad de kilómetros de fronteras que tenemos, por ejemplo, con Bolivia, cuando hablábamos del caso de la muerte de Cangri y todo eso, nosotros nos dimos cuenta de que tenemos son 800 kilómetros aproximadamente de frontera, de los cuales hay unos pasos fronterizos que no son muchos. Y tenemos gente especializada que pasan la gente de un lado a otro, y no me cabe la menor duda que este tipo de gente y con este tipo de dinero podría estar ya coludido, ya organizado con este tipo de gente. Ojo que podrían incluso realizarles una quitada de dinero al momento que ellos puedan hacer este cambio. Hay que tener ojo con eso. Carlos, ¿existe la posibilidad, considerando que el robo del siglo anterior, existe una persona que habría participado de la banda y que se encuentra prófugo, que haya participado en este robo, considerando que ya tenía estudiadas las medidas de seguridad? Fíjate que yo pienso que sí. Yo pienso que más de una persona hay en común en estos 3 robos del siglo que hemos tenido en nuestro país. Yo creo que hay alguien que está detrás de esto. Estos grupos subversivos siempre tienen alguna formación en algún tipo de ¿cómo se llama? De grupos subversivos, claro, de experiencia, de alguna unidad antigua, no quiero nombrarlos para no hacerles propaganda hoy día, pero yo creo que esta gente está coludida y hay información que se cruza entre ellos. Lo más probable, porque hay gente que no lograron ser identificados en el primer robo, gran robo del siglo, en el segundo gran robo del siglo, y que sin duda alguna en este robo tampoco va a ser identificada. Y lo más probable es que sean los mismos los que están involucrados en esto. Si tú te fijas, cada 3, 4 años hay un nuevo robo del siglo, esos dineros se van a un delincuente altamente especializado, que el modus operandi de ellos es aparecer, hacer este robo y desaparecer durante un buen tiempo. Y así suma y sigue, y no han logrado ser detectados por los organismos policiales, lo que es el grave problema en esto. Carlos, desde tu experiencia, un robo así de grande, considerando que va a ser tan mediático, porque sin lugar a duda ellos evalúan todo lo que va a comprender un robo como este, ¿cuánto tiempo de preparación podría haber tenido? Uno recuerda un poco, incluso en redes sociales hacía mucha alusión a series de Netflix, por ejemplo, como La Casa de Papel, donde las personas se juntaban y se preparaban, estudiaban todas las posibilidades. Acá hay un cabecilla, desde tu parecer, desde tu experiencia, que organizó esto, y con cuánto tiempo de anticipación. Mira, tan así que no me llamaría la atención de que efectivamente hayan operado en forma muy parecida a lo que aparece en la serie de Netflix. Ellos donde hay un líder que es el que da las instrucciones, quien manda en el fondo cómo necesariamente para que un tipo de delito de este tipo, de este calibre y con este nivel de preparación, necesita 100% una persona que aparece como el líder del equipo. Y ese líder del equipo tiene una dependencia jerárquica sobre el resto, porque cada uno de ellos tiene que hacer una actividad y no puede cuestionar. Por lo tanto, al momento de trabajar, tiene que ser tan organizado que efectivamente, tal y como aparece en la serie de Netflix, cada uno, bueno, en la serie de Netflix hay algunas dificultades entre ellos, pero efectivamente, al momento de que sea esto real, ellos tienen que realizar su función, y esto no es al azar. Lo preparan, realizan actividades previas,
hacen un chequeo, ya se vieron algunas imágenes donde ellos exploraron las vías de escape, sabían dónde llegar y todo eso fue preparado. Yo encuentro que quizás por varios meses, incluso hasta un año fácilmente, para poder tener un éxito en esto. Lo que viene ahora es lo interesante, porque la preparación para el hecho es una cosa. La preparación para poder cubrir lo que viene es lo que efectivamente le va a dar el éxito o no a esta operación. Parece algo cinematográfico, pero sin lugar a duda la realidad muchas veces supera la ficción. Ahora, ¿de qué manera se logra comprar el silencio? Porque se habla de un grupo de entre 7 y 10 personas que habrían ingresado a hacer el robo. Sin embargo, hay familiares de por medio, hay vecinos, incluso en el mismo lugar donde se encontró el primer camión quemado que fueron a dejar el matinal Hola Chile intentó hablar con vecinos. Esto recordemos que fue a plena luz del día, pero todos decían que tenían temor de hablar. Entonces, ¿de qué manera se logra comprar el silencio de todos los testigos o personas que podrían tener algún tipo de información? Mire, tú tienes, normalmente para este tipo de situaciones, tú tienes dos maneras. O es por miedo o es por dinero. No hay otra. Porque o te amenazo de muerte a ti y a tu familia, como decía otra serie, por ahí, o obviamente en esta repartición de dinero también les toca a cada uno de ellos. Y ojo, que es en este segundo caso donde se produce muchas veces la ruptura de estos grupos. Y las filtraciones de la información, ¿no? Exacto, porque hay quizás alguno que se entera que a otro le tocó más dinero y eso no le pareció, o cae detenido, porque por ejemplo lo que pasó en el último caso de que hay un detenido, va a estar 5 años detenido, preso, pero la otra parte del equipo normalmente solventan a la familia, lo mantienen económicamente, nunca se logró establecer dónde estaba la totalidad del dinero, por lo tanto esos dineros siguen dando vueltas. Él, muy estoico, se mete en la cárcel, asume su culpa y cuando sale, sale bien. Claro. Ese es el negocio de ellos. Si esto, ellos lo tienen sumamente estudiado. Ellos saben que en alguna parte de esta carrera delictual van a caer detenidos y por lo tanto van a tener esos años de cárcel. Eso está contemplado. Hipotecan la libertad con tal de cuánto va a ser la ganancia monetaria. De hecho, hay un caso donde el autor intelectual, el que tenía la idea, se la roban y es otro grupo el que termina concretando el acto. Entonces también empiezan a darse este tipo de rupturas en estas bandas que son tan organizadas y a la vez grandes. Como tú dices, porque cuando se producen estas diferencias o queda alguien dolido, como dicen ellos, porque me dejaron fuera, porque yo participé en la preparación, pero después me dejaron afuera porque el líder estimó que yo no tenía las competencias para hacer esta actividad, y ese queda dolido. O algún familiar que, por ejemplo, la esposa de estos delincuentes, que son la mujer chilena, es una mujer fuerte, de carácter fuerte, y por lo tanto quizás va a decir, mi marido no está siendo tratado como quizás yo creo que debe ser, y por lo tanto también filtra información. Algún vecino que ve que su vecino de un día para otro compró un Camaro, por decir una marca, compró un vehículo de alta gama, chuta, pero nunca le ha trabajado un peso a nadie, le empieza a llamar la atención. Empiezan a producirse roces porque cuando una persona tiene mucho dinero y no tiene una buena educación, empieza a tratar mal a la gente. Fiestas a última hora, los pasajes llenos de gente, y ahí es donde empieza el conflicto. Yo creo que de donde saca la policía este tipo de información viene de todo eso. Viene de gente que al interior de la banda no queda conforme, gente que son de la primera esfera de competencia, más cercana de la familia, que no está conforme, o de los vecinos que también se empiezan a percatar de eso. Y eso sería interesante que la ciudadanía tenga claro. Si usted tiene información, compártalo con la policía. Es importante tener información porque esta gente es peligrosa, esta gente hoy día quizás le hace un favor entregándole un dinero, porque obviamente quizás tú tiene una carencia, pero créame, a la larga esto le va a salir más caro. 100% se lo doy asegurado, esto le va a salir mucho más caro.